Hola, en los videos anteriores habíamos tomado como ejemplo algunas moléculas y vamos a retomarlas para revisar cómo debemos mover los electrones, cuáles son las reglas, porque en los videos anteriores de electrones deslocalizados partimos del hecho de que ustedes habían estudiado el capítulo correspondiente, entonces ya tenían cierto conocimiento. Pero vamos a prestarle más atención a cómo debo mover los electrones. Habíamos dicho que si esa molécula que tiene los electrones con posibilidades de deslocalización, porque todos los carbonos desde aquí hasta acá son sp2 y por lo tanto pueden deslocalizar los electrones. Si esta molécula sufría una adición electrofílica, podía formar un carbocatión como el siguiente, que es producto de la adición del hidrógeno en el carbono más sustituido para formar el carbocatión más estable. Y además habíamos visto que, de nuevo, como estos carbonos tenían hibridación sp2, podía entonces deslocalizar la carga. Y en este caso particular, estabilizar ese carbocatión terciario aún más, porque está en una posición alílica. Y bueno, ese es el movimiento adecuado. ¿Por qué? Bueno, estoy usando una flecha. La flecha, ¿qué representa? La base de la flecha es de donde salen los electrones y la cabeza me dice hacia dónde se dirigen. Bueno, en este caso, los electrones están saliendo de ese doble enlace y van a formar un nuevo enlace justo donde está este otro enlace sigma para formar un nuevo doble enlace. Entonces, utilizo una flecha de doble cabeza y entonces se me forma ese nuevo enlace pi y la carga ahora me queda en este otro carbono. Como vieron, obtuve dos estructuras de resonancia, esta y esta, que representan a esa molécula, a ese intermediario que se nos forma a la hora de que sufre esa molécula una adición electrofílica. Vean que estoy solo moviendo electrones. Los electrones que moví fueron electrones pi, ¿sí? Estos electrones de aquí, los electrones pi. Ahora, puedo mover también electrones no enlazados, pero en esta molécula no los tengo. El número de electrones se mantiene. ¿Y cómo sé? Bueno, lo puedo sacar indirectamente. En esta primera tengo una carga positiva. En esta segunda también. Y si cuento los electrones totales de cada una de ellas, me doy cuenta que los mantengo. Luego, algo importante, los átomos del segundo periodo, bueno, como el carbono, no deben tener más de 8 electrones en su alrededor. Pueden tener menos, pero no más de 8. De hecho, aquí, si nosotros analizamos,
este carbono donde estaba la carga originalmente, ¿cuántos electrones tiene? 2 de aquí, de este enlace carbono-carbono, de este otro enlace carbono-carbono 2 y de este otro enlace también 2, o sea 6. Aquí este otro, ¿cuántos tiene? Tiene 2 de este enlace, enlace pi, 2 de este enlace sigma, 2 de este otro enlace, 2 de este otro, tiene 8. Igual ocurre en esta molécula. Solo que en esta ahora, este carbono tiene 6 electrones, mientras que este ahora es el que tiene los 8 electrones rodeándolo. Ahora analicemos esta otra molécula y sigamos esas mismas reglas. ¿Qué pasa si sufre una adición electrofílica? Ya yo sé que estos carbonos que estoy marcando ahí son sp2, por lo tanto hablo de 2 dobles enlaces conjugados, es decir, donde los electrones están a lo largo de todos estos 4 átomos. ¿Por qué? Porque todos son carbonos sp2 y se puede dar ese movimiento de electrones que están sobre eso, entonces sobre esa área, sobre esos átomos que están ahí. Entonces si este se viene para acá, para esa reacción, estos se mueven para acá, se me va a formar un carbocatión que sería ¿cuál? Bueno, podría formarlo de tal manera que me quede en donde, que se me adicione el protón aquí y me queda la carga positiva, por lo tanto, en esta parte. Entonces resulta que aquí tengo 2 opciones para estabilizarla, porque tengo electrones que puedo deslocalizar a partir de este doble enlace que está aquí, o de estos pares de electrones desapareados, no enlazados, que están en este átomo de oxígeno. ¿Y eso cómo lo puedo pensar? Bueno, me acuerdo, esto es sp2, esto es sp2, este de aquí es sp2, y este oxígeno puede compartir esos pares de electrones y adquirir una hibridación sp2, porque en ese momento me va a estabilizar ese faltante de carga, entonces es posible. Entonces, ¿cómo sucede eso? Bueno, vamos a borrar esto para que no me haga mucho caos. Y vamos a mostrar el movimiento, sería de este par de electrones hacia este espacio entre el oxígeno y este carbono, para formar entonces ahí un doble enlace. Y entonces, ¿qué me queda? Me va a quedar entonces momentáneamente esto así y esto así. Y la carga positiva, porque debo mantener el mismo número de electrones al final, ¿dónde quedaría? Bueno, va a quedar sobre este oxígeno, porque el oxígeno está compartiendo uno de esos pares de electrones. Por lo tanto, si saco el número de electrones que lo rodean, él va a tener una carga formal, en ese caso positiva, sobre él. Entonces vean que utilicé
la cabeza con doble flecha, o mejor dicho, perdón, una flecha con doble cabeza, perdón, utilizo también paréntesis cuadrados para encerrar las estructuras de resonancia. También es posible mover otros electrones. Habíamos dicho que estos también, porque recuerden, SP2, 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 puedo moverlos y vean el movimiento de la flecha. La base de la flecha me dice dónde están los electrones y la cabeza hacia dónde se está moviendo. Se está moviendo a la distancia entre estos dos átomos. Escribo la flecha con doble cabeza. El resto está igual y me queda esto aquí. Ahora tengo que revisar el número de electrones. Ahí me falta evidenciar que hay un electrón que queda faltante después sobre este carbono, porque este enlace fue el que se compartió. Entonces, sobre este carbono estoy aquí, estoy perdiendo un electrón. Entonces, este me tiene que quedar positivo. Entonces, aquí tendría también otra opción de otra estructura de resonancia, voy a ponerlo así, ya sea lo que está en paréntesis negro, que sería ese movimiento de electrones que estamos señalando, o lo que está en rojo, en el paréntesis cuadrado rojo, que muestra el centro movimiento.